Hoy es el cumpleaños de Paco de Lucía y lo vamos a celebrar escuchando juntos Siroco. Para mí Siroco es muy difícil elegir un mejor disco de Paco, ¿no? Pero si tengo que elegir uno o quedarme con uno, me quedo con Siroco. Y creo que es el mejor disco que se ha hecho de guitarra en la historia de la guitarra. Para mí. Para otros seguro que habrá otros discos que sean los mejores, pero para mí Siroco es la gran obra de guitarra flamenca, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito del disco, vamos a escuchar, yo creo que escucharemos casi todo o por trozos, vamos a analizar un poquito ciertas cosas que pasan, ¿vale? Me hace mucha ilusión hacer este vídeo, hacía mucho tiempo que quería hacerlo y hoy que es el cumpleaños me he puesto a hacerlo y para cuando lo estéis viendo pues será por la tarde, yo estoy aquí ahora en mi casa y, y lo estoy haciendo para que lo tengáis hoy, para que celebremos el cumpleaños de nuestro querido Paco de Lucía, escuchando esta maravilla de disco, ¿no? Siroco, de Siroco, eh, es un disco que viene después de Solo Quiero Caminar, que es un disco que a su vez viene de Almoraima, o sea, ahí hay tres saltos que son impresionantes, o sea, eh, es una locura, ¿no? Es impensable, ¿no? Como Paco ha podido hacer esos discos que parece que sea otra persona, ¿no? Entonces, cuando sale Solo Quiero Caminar, que es un disco que ya tiene mucha influencia, se le nota mucho a Paco que ya está tocando con los músicos de jazz, con Ali Meola, con McLaughlin, eh, pues este disco, Solo Quiero Caminar, es muy criticado por el flamenco. Ya empiezan a decir que si ya Paco no es flamenco, que y mira que ese disco tiene cosas bonitas, ¿no? Tiene, vamos, es una obra de arte. Solo Quiero Caminar es una obra de arte. Esa manera que tiene Paco de tocar por tango, eso sí que no lo ha hecho nadie, ni nadie lo ha copiado. Ni nadie ha tocado así por tango, con esa clase. En fin, creo que esto lo he hablado en otros vídeos, ¿no? Cuando he analizado otros discos. Eh, las bulerías que hay ahí. En fin, lo que pasa que sí es verdad que ya hay mucha influencia, ¿no? de armonía, ahí está Palenque, ya hay mucha improvisación, está Chanela, que es una obra de arte también. Algún día analizaremos ese disco, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Paco en la adversidad necesitaba esa cosa de que lo criticaran para decir, me criticáis, ¿no? Pues ahora voy a hacer un disco flamenco. Y, y entonces, pues Paco se cabrea. Y cuando se cabrea es cuando viene lo mejor de Paco, siempre. Es como en los conciertos, ¿no? Cuando falla, que le entra de pronto, se le ve que le entra veneno y dice, ay, es cuando hace la escala ya y que revientan. Con Siroco yo creo que le pasó algo así. Solo Quiero Caminar sale en el año 81 y Siroco sale en el año 87. A él en esos años le dio tiempo pues a crear esta obra de arte, ¿no? Yo pienso que en Siroco está, está la tradición y la modernidad, pero al servicio del flamenco, ¿no? Y consigue estar cantando todo el rato de una manera. O sea, yo creo que consigue ahí la perfección en la música, que es hacer melodías muy claras, muy bonitas, con una grandeza espectacular, ¿no? Con una grandeza armónica, no sé, todo en Siroco es la perfección, para mi manera de verlo, hasta el sonido, que hay mucha gente que critica ese sonido, porque ya es un sonido con mucha más reverb. Eh, a mí hasta el sonido de ese disco me gusta, a mí me parece que ese disco tiene una luz, se le ve a Paco un momento, como en un momento bonito, ¿no? Yo creo de su vida, ¿no? Es un disco con eso, yo lo veo, yo lo escucho y parece que estás viendo
el cielo azul, el mar, esos días de mar bonitos, ¿no? De que todo brilla tanto. Para mí Siroco es ese disco, ¿no? El disco empieza con La Cañada. El disco yo creo que sorprende todo el rato, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en aquella época. Imaginaros que no conocéis Siroco, o sea, todo lo que ha venido después de Siroco. Yo creo que en Siroco hay un cambio enorme. Y casi que seguimos. Es verdad que Paco se puso como más complejo, ¿no? Pero en Siroco se abre yo creo que un universo, ¿no? Imaginaos lo que es estar en esa época que todavía no existe Siroco y escuchar Siroco ahí, ¿no? Empieza con estos tangos, La Cañada, que son unos tangos que es la primera vez que Paco yo creo que hace una afinación así donde hay tantas cuerdas. La Cañada, si no recuerdo mal, tiene el bordón en la segunda en la y la prima en re, me parece, ¿eh? Si no estoy, hace tiempo que no lo toco. Es un tema precioso de tocar, muy bonito de tocar. Y además las cosas de Paco hay que aprendérselas para ver toda su magnitud, ¿no? Todo lo que encierra, todo esa difícil sencillez que tenía Paco, ¿no? Que hay cosas que no son tan difíciles de tocarlas, son difíciles de expresarlas, que es muy diferente, ¿no? Y a veces Paco tenía tan claro ir al servicio de la música, ¿no? Que en este disco es algo que está muy presente, ¿no? Vamos a poner un poquito de La Cañada, ¿vale? Perdonadme. Yo creo, La Cañada ya, cuando empieza ya aquí ya hay una propuesta con lo que ha hecho. Ya está diciendo por dónde va la película. Y ya hay una sonoridad y una manera de tocar que si vosotros ahora os ponéis Solo quiero caminar, que no es de la misma persona, es otra persona. Es otro sonido, otra manera, ya aquí ya en esa intro hay un mundo ya, ¿no? Y es curioso esta cosa que hacía Paco, lo que hay ahí es una guitarra, con la guitarra tapada, Paco se está haciendo el ritmo, lo haría eso en una pista, está todo el rato esa guitarra ahí, está todo el rato ahí, y unas palmas sencillas. Además las palmas yo cuando lo escucho a veces me quedo con las palmas, digo, es como casi si no le pegara a los tangos, no sé, una cosa, pero con Paco pasa como con Camarón, da igual muchas veces lo que hay alrededor, que todo queda bien, porque lo que él está haciendo es tan potente que todo queda bien, ¿no? Muy importante el cajón ahí de Rubén Danta, ¿eh? Esto lo he hablado en otros vídeos. Esa manera de tocar el cajón. Eso lo hemos perdido, pero yo no sé por qué. Pero ahora el cajón es un patrón constante que a mí a veces la verdad, me taladra la cabeza, no sé, me aburre eso de estar con un patrón. Y aquí el patrón lo está haciendo la guitarra tapada ahí abajito. Están las palmas por ahí, pero el cajón está apoyando en diferentes sitios y siempre hay golpes en sitios, o sea, el ritmo está, pero lo que sale son ciertos golpes que engrandecen, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Y eso yo creo prácticamente lo hemos perdido totalmente en la manera de tocar el cajón. Yo eso siempre se lo digo cuando estoy con los compañeros, siempre se lo digo, y yo no sé por qué ese estilo de Rubén a nadie le echa cuenta, ¿no? No lo sé.
Y de pronto, en cada sitio, o sea, la historia que Paco está contando, pues los demás lo están acompañando en la historia, no están contando otra encima de Paco o al lado de Paco. Están apoyando su historia, no están coloreando la historia, ¿no? Es que habla mucho. Y siempre había una falseta, ¿no? Que aparecía en algún disco de Camarón, ¿no? Como esta, ¿no? Y siempre los momentitos esos rítmicos, siempre hay una cosita que varía, ¿no? Esta parte es una obra de arte. Esto de aquí. Pues, esto tocarlo es una maravilla. Y esto. Siempre hay una búsqueda en no sé, una alzapúa, que es una de las cosas básicas de la guitarra, ¿no? Pues siempre está yendo más allá. Hace una alzapúa tradicional, pero buscando siempre los detalles rítmicos, que sea moderno, ¿no? Que tenga siempre, cada detalle es una propuesta. Cada detallito, cada mínimo detallito es una propuesta. Y lo que va ocurriendo entre falseta y falseta es importantísimo siempre, ¿no? A mí mira que lo he escuchado a veces, pero yo... Mi mujer me dice a veces, ¿cómo puede hablar siempre de Paco con la misma pasión? No sé, es algo que me supera. Y esto es que es para ser de cada tema de Paco, es para hacer un congreso, vamos. Rubén siempre está ahí buscando un patrón, ¿no? Y ese detalle, ¿no? Que se repite siempre, ¿no? Flamenco siempre. Y aquí en esta parte se abre esto es, no sé, una locura ya. Y se abre un mundo. Suena ese bajo ahí. Lo que se crea aquí, ¿cómo se puede hacer de algo tan sencillo una cosa que suene tan grande? O sea, que difícil, eso es lo más difícil del mundo. De ese arpegio que es lo más sencillo del mundo, lo que lía ahí Paco, que yo creo que se dobla la guitarra, que se crea un clima, en fin. Que son himnos. Y va como creciendo, ¿no? Siempre es una conversación, ¿no?
Esto es como si saliera ahora el narrador y te está diciendo, bueno, pues después la historia, la princesa, no sé qué, se casó con él. Los jaleos de Pepe siempre, ¿no? En sitios, no 200 millones de jaleos ahí. ¡Ahora, ahora! No sé. En fin, hemos aprendido muy poco, creo. Bueno, la rondeña. Las rondeñas de Paco es que es un capítulo aparte. Se podía hacer otro congreso sobre las rondeñas de Paco. A donde Paco ha llegado con las rondeñas de una manera tan sofisticada ya de esa, no sé, de llevarlo a un nivel de calidad musical, ¿no? Esta rondeña es, bueno, es mítica ya, ¿no? Mi niño Curro, ¿no? Y aquí es que abre una... La rondeña anterior a esta es la Cueva del Gato. O sea, fijaros lo que hay de poneros la Cueva del Gato y después ponéis esta rondeña. Y son como dos mundos, parece que han pasado 200 años. ¿Vale? Y no son tantos, pueden ser, no sé, unos 10 años, una cosa así. O sea, impresionante. Manera de expresar la silencio. El tener el flamenco tan dentro, ¿no? El que esté haciendo cosas tan nuevas como eso. Y a mí eso son cosas que me flipan, ese tipo de cosas que hace Paco, ¿no? Claro. Está haciendo ahí tantas cosas nuevas. Esos detalles que está Paco, que son aquí en Siroco donde aparecen, que después eso lo hace mucho, ¿no? Lo explota mucho de alguna manera. Y yo recuerdo cuando yo tenía 14, 15 años, y yo estaba lo contaba ya muchas veces, en un cuadro flamenco en Algeciras, había hay una persona, el Cártama, ¿no? Era un personaje muy particular, muy auténtico, ¿no? Él tocaba la percusión y a veces le daba también por bailar. Y él pues, estaba mucho conmigo, ¿no? Y me recuerdo que ensayamos en la Peña del Cante Grande, en Algeciras, en un local que era un bar. Y allí pues nosotros estábamos todo el día. Los fines de semana ya venían los socios por las tardes, tal, pero teníamos el local para nosotros, para ensayar. Y yo me iba muchas mañanas y poníamos este disco, ¿no? En vinilo. Y lo escuchábamos allí a todo volumen, ¿no? Y es muy gracioso porque él me decía, mira, eso lo hace Paco porque escucha los pájaros allí en Cancún. Y los pájaros hacen esas cosas.
Me decía, yo me quedaba, yo me lo creía todo eso, porque como él lo vivía, él lo decía también, eh, seguro de que eso era así, ¿no? Y a lo mejor puede que sea así, ¿no? Pero me hacía mucha gracia, ¿no? Y recuerdo de escuchar este disco 200 millones de veces y con él que te decía, mira, mira esto y esto, o esto de Camarón, mira Camarón que escucha a los de Marruecos, que eso era verdad, ¿no? Mira, esto lo ha cogido de allí, esto de... Y era súper bonito, ¿no? Escuchar los discos así, ¿no? Y a pasar al siguiente, bueno, esto... la Barrosa mítica, Barrosa, esto ya no se puede tocar mejor por alegría. Además, Paco aquí abre una puerta al toque por alegría impresionante, ¿no? A lo que él había venido haciendo antes. De hecho, es la primera vez, yo creo, sino que me corrija alguien, que Paco toca por alegría en la. Normalmente todo lo que él había grabado era en mi en sí, o en do, creo que hay algo. En el disco de Almoraima, me parece. Pero aquí abre la puerta a tocar en la, ¿no? Y en mi, ¿no? Y entonces aquí se abre una puerta enorme y es que no se puede tocar más bonito por alegría y no se puede ver más claro Cádiz en esta alegría, ¿no? Esto es una obra de arte. Yo creo que la participación por ahí que está Ramírez, que suenan sus pies, además no pueden sonar mejor esos pies. Hay discos en que a veces es difícil sacarle un buen sonido a los pies, aparte de que Ramírez es una bestia. Pero suena muy bien y esa participación le da un toque genial, ¿no? Decir también que Siroco es un disco donde no hay ni bajo, o sea, un disco flamenco prácticamente a guitarra y palma, excepto el cajón de Rubén que está en La Cañada, en los tangos que hemos escuchado, y en las rumbas, y en Caña de Azúcar, que viene después, pero el disco es un disco de guitarra. O sea, Paco dijo, os voy a enterar, aquí ni bajo ni nada, aquí guitarra flamenca. Que ya está contando una historia. Además, tranquilo, ¿eh? Ahora. Es que habla. Te está hablando todo el rato. Ah. Ni un jaleo. Ni un jaleo hay. Artible de estos 200 jaleos. Qué pesado estamos con los jaleos. Y cada parte que hay en medio es diferente. En medio de falseta y falseta, ¿no? Hay también aquí un cuidado de Paco, hay una manera de pulsar diferente, yo creo, al resto de discos. Hay una exquisitez ya en el sonido, las escalas no son tan apretadas como él hacía a lo mejor antes, ¿no? En discos anteriores, que se notaba una pegada. Aquí está buscando más el sonido, parece, ¿no? Y las escalas son mucho más relajadas, que son rápidas, pero tienen otra dulzura, ¿no? Da gusto este disco. Yo no creo que se pueda tocar mejor
sea, si tenemos que decir que cuál es el mejor disco de guitarra flamenca, primero eso es muy difícil porque son muchos los factores a lo mejor que habría que ver o que... Pero yo creo que no se puede tocar mejor por alegría ya, ni se puede componer mejor. Claro que está ahí Tauromagia, que es un disco precioso. Ya hice primero el vídeo de Tauromagia que este. Y es una maravilla de disco, pero Sirocco, la manera de... Aquí es que hay a nivel composición y no sé, me parece a mí que no se puede tocar mejor, ni se puede componer mejor, ni se puede expresar mejor, ni se puede ser más flamenco. O sea, yo creo que es que este disco los reúne todo. La modernidad con la tradición. No sé, es que yo creo que más no se puede pedir ya. De la falseta de algún disco de Camarón, ¿no? En esta falseta ya he hecho el resto ya. Siempre hay una sorpresa, con las escalas, con lo que sea. Siempre se está comiendo la cabeza. Los pies de Ramírez aquí. Y la escala fina esa, impresionante, que por más moderno que sea lo que haga, le suena flamenquísimo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Y ahora viene, para mí, otra de las obras de arte. Como en cada disco, lo de las rumbas de Paco, es que eso es caso aparte también. Porque es tan difícil hacer una rumba de guitarra, y cada vez que él sacaba un disco, que siempre había la rumba del disco, y cada vez más bonita, más sofisticada y más... A mí esta rumba ya me parece... una manera de presentarla, ¿no? Hablándote de siempre. Quería decir una cosa de la Barrosa. Me estaba acordando la Barrosa. Y en general las cosas de Paco, la mayoría no son tan difíciles de tocar. O sea, es difícil tocarlo como lo toca él. Pero no son... O sea, no, las falsetas no tienen una complejidad. De hecho, hay muchas cosas que son a cuerda pelada. Lo que pasa es que lo difícil es expresarlo como él lo expresa, pero no tiene una complejidad que diga tú, hostia, esto para tocarlo. Difícil hacer las escalas, esa velocidad y expresarlo, pero
pero él no está buscando la complejidad Él está buscando la melodía, siempre. Y si la melodía es a cuerda pelada, pues es a cuerda pelada. Y si él considera que eso le tiene que meter según qué armonía o esto, pues la pone, pero hay mucha cuerda pelada y muchas cosas sencillas de tocar. Que eso yo me parece otra cosa importantísima en la música de Paco, ¿no? Aquí está el cajón de Rubén. Esto tiene una luz, una alegría, ¿no? Me encantaría poder preguntarle a Paco en qué momento, por ejemplo, sacó esta rumba, ¿no? En qué momento estaba, porque no sé, parece un momento feliz, ¿no? Yo creo que esos veranos en Cancún, esos 2 meses que él se pegaba ahí, creo que eran importantísimos, ¿no? Para la creación, ¿no? Para despejarse de todo y alimentarse, ¿no? Del mar, de la pesca submarina que le gustaba. Yo creo que entre eso, yo creo, y los discos de Camarón, era un alimento increíble, ¿no? Para crear estas cosas tan bonitas, ¿no? Y que tú ves los colores tan... Yo es que veo ahí eso, yo veo Cancún. Ahí veo la risa, veo el pasártelo bien, veo ese momento esos momentos, ¿no? Tan bonitos que él pasaba ahí, tan importantes, ¿no? Para el creador, ¿no? Esa manera de darle ahí a purgar con las improvisaciones. Ahí hay como una queja dentro de la alegría, ¿no? Es que está hablando siempre. Es que me emociona mucho porque siempre habla y siempre las improvisaciones no es tocar por tocar. Siempre está buscando contar cosas, ¿no? Ahí parece que le estaba contando a alguien, tío, estoy enamoradísimo de esta mujer, me llena, no sé qué, pero me pone de pronto, de pronto es como una pasión y de pronto le entra el revelamiento. Además es como... está ahí súper vivo. Y aquí está su sobrino José María Bandera tocando con él. Que yo creo esto conseguirlo en un estudio es muy difícil. Esto de aquí ya es. Y está diciéndole, ¿qué hago si la quiero?
Es una maravilla. Vamos a poner otro. Hombre. Esto es la bulería. Que me perdonen todos los lugares de bulería, que tenemos lugares importantísimos y cada bulería tiene lo suyo. Pero esta es la bulería con mayúscula. No se puede tocar mejor por bulería, no se puede. No sé, a mí esta bulería me vuelve loco. O por lo menos la bulería de este estilo. La bulería de Algeciras, del campo de Gibraltar de aquí, de los vientos con fuerza de pues, otros lugares que os adoro, ¿no? En Jerez y en Morón, y en fin, tenemos una riqueza impresionante en el flamenco, ¿no? Pero este tipo de bulería es con la que yo he crecido, y estas cosas de la fuerza es otro rollo, ¿no? Es otra manera, ¿no? Que es lo bueno, ¿no? Que tiene el flamenco, ¿no? Que es otra manera de que cada lugar tenga su manera de expresar las cosas, ¿no? Y esto para mí esto es con lo que yo he crecido. Yo escucho esta bulería y escucho cuando me decían de pequeño, ha venido Paco, el cacha, le decían, el cacha de lo fuerte que estaba, ¿no? Y en Algeciras lo de tocar, está fuerte, ¿eh? Eso era tocar bien, ¿no? Y entonces para mí esta bulería es eso. Además, bueno, lo voy a poner. No, lo voy a decir. Fijaros como la bulería empieza con nudillo, ¿vale? Y la frase que empieza Paco es una manera de entrar ya está contando, aquí va a pasar algo. El narrador empieza, ¿no? Y vais a ver cómo hace de manera hacer esa primera falseta y hace llegar de una manera que lo pone así, el que entren las palmas abiertas, ¿no? Pero él no entran porque sí, sino porque él dice ahora. Y lo pone ahí, ¿no? Y estamos con nudillo, ¿eh? Ah, ¿cómo va? Palma importantísima. Manera de acompañado eso. Ah. Lo voy a dejar ahí porque es que eso ya, para mí, eso es, no se puede tocar mejor por bulería ya. No, y además hay un concepto aquí ya muy diferente de bulería también. Todo el disco es un concepto, ¿no? En fin, no se puede tocar mejor. Esta minera, hay una anécdota, eso lo dijo Paco en una entrevista, que él cuando sacó la minera y la escuchaba no le parecía que sonara flamenca. Claro, él está haciendo ya una apuesta, está metiendo mucha armonía nueva, está reconstruyendo de alguna manera la guitarra flamenca aquí, está haciéndolo todo, está intentando que todo sea muy flamenco, pero está aportando una barbaridad. Entonces, él decía eso, ¿no? Que no le sonaba flamenca, que la escuchaba y no le parecía que estaba flamenco. Entonces lo que hizo
fue ponerse la minera de Ramón Montoya, ponerse ese disco, y una vez que la escuchó, luego agarró la suya, le hizo 3 cosas hasta que él ya le sonó flamenca, ¿no? Lo importante es que tiene, ahí dentro de que es libre hay un ritmo, que a veces eso, en los toques libres también pasa que a veces lo hacemos eterno, ¿no? Y él siempre hay una cadencia, está ahí como meciendo, ¿no? Por eso era sacar ahí. Manera, de expresar. Claro, él lo que no quería que esto sonara a un tema hecho en tonalidad de minera, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y ahí es donde está el key de la cuestión, ¿no? Que hay que intentar que lo que hagamos suene flamenco, ¿no? Los trémolos de Paco, es que por donde lo mire. Tendrá trémolo bonito, Paco, la cual más bonito. Yo creo que todo eso es moderno, ¿eh? Es una barbaridad. Aquí el tanguillo, ese es el primer tanguillo que graba Paco. Porque los tanguillos en el flamenco, yo creo que se empiezan a hacer tanguillos cuando se hace el tanguillo de Camarón, no me acuerdo ahora mismo el título, el de que está en Calle Real, el primer tema de Calle Real. Es la primera vez que hay un... Corregidme si me equivoco, pero yo creo que es la primera vez que hay un tanguillo en un disco de flamenco que se hacen los tanguillos modernos, ¿no? Porque el tanguillo eran los duros antiguos de Cádiz. Y era una cosa que se hacía en Cádiz, pero ya el tocar por tanguillo y el cantar por tanguillo con cosas nuevas, con ya temas hechos por tanguillo, yo creo que se empieza ahí en Calle Real de Camarón. Y este es el primer tanguillo que Paco hace de guitarra, ¿no? Que es una obra de arte. Yo lo toco, tengo algún vídeo por ahí y es muy bonito de tocar. Que se lo dedica a su mujer, ¿no? A su primera mujer, Casilda. Es muy sofisticado también, ¿no? Siempre una melodía súper clara, ¿no?
Es precioso este tanguillo también. Bueno, y esta soleá. Esta soleá es una asignatura que yo tengo, nunca la he sacado. Tengo detalles. Qué manera, ¿no? De acariciar la guitarra. Y después hay muchas cosas que yo observo cuando escucho los discos de Paco que a veces nos ponemos muy obsesivos. Mira que él lo era, ¿eh? Cuando grabamos los discos para que esté todo perfecto, que no haya un... Y a él le suenan muchos por ahí, porque es normal. A veces hay un... Y como la manera de antes también era de grabar, había que... Hombre, aquí ya en esta época ya se pincha y se... Pero hay cosas que si están bien expresadas, da igual que haya un pequeño... ¿Sabes? Que no sea esa perfección, porque a veces el buscar esa perfección de sonido enfría muchísimo la interpretación, ¿no? Y si la interpretación te ha salido bien, da igual, es mucho más importante lo que transmitas que esa perfección de sonido, ¿no? A mí eso me lo parece. Y a veces que nos comemos tanto el coco, yo cuando vuelvo a los discos de Paco, escucho cositas a lo mejor que... Nada, detalles de que está tocando, para lo mejor la nota no es perfecta y redonda, pero es que no pasa nada, es que tiene que ser así. Es maravilloso, ¿no? Este disco. Es una obra de arte. Para mí es el disco. Si para vosotros me gustaría que me dejarais ahí en comentarios a ver qué o cuál es vuestro disco. Hay una cosa que dice Dani de Morón, que también tiene su lógica, que dicen que él dice que el disco de cada uno de nosotros depende de la generación en la que hemos nacido, ¿no? Nuestro disco favorito de Paco, ¿no? Para la mía a lo mejor es Siroco y para la de ellos, que es una generación siguiente, por ejemplo la de Dani, pues él dice que es Lucía y un poco así, ¿no? Yo mira que escucho y reescucho los discos y a mí este me parece que tiene algo muy, muy especial y esa luz que tiene y esa... es como en este disco da en la diana todo el tiempo, ¿no? Con las melodías, lo que ya he explicado, ¿no? Esa manera tan flamenca de tocar, esa manera de abrir un camino. Por eso he dicho, poneros al Moraima, poneros Solo quiero caminar. En medio está lo de Falla, ¿no? Pero bueno, poneros Solo quiero caminar y os ponéis este disco. De esa manera vais a ver la evolución tan grande, ¿no? Y a dónde Paco llega con este disco, ¿no? Y yo creo que aquí hay un momento de su vida, se ve que es un momento muy bonito, ¿no? De mucho éxito y de no parar de currar y, en fin, es una maravilla. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, yo creo que es una manera bonita de celebrar el nacimiento de nuestro Dios, ¿no? Que hubiera sido de nuestra vida sin Paco, ¿no? Que hubiera sido del flamenco. Cuántas cosas nos hubiéramos perdido y cuántas sensaciones bonitas. Yo siempre lo digo, yo he tenido una gran suerte de seguir a Paco desde pequeñito porque estoy lleno por dentro de
de, de oro. Estoy lleno de oro, de sensaciones maravillosas gracias a él. Felicidades, Paco, te queremos mucho. Un abrazo para todos.